Bienvenidos. ¿Cómo están en este día? Me complace mucho volverlos a tener al llegar hoy a la lesson number 15 en Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes a continuación estudiando otros temas de interés para el buen conocimiento y el dominio del idioma inglés. Así que we continue stepping up. Continuamos intensificando el aprendizaje. Bienvenidos. No olviden el estudiar, no olviden el hacer las tareas recomendadas, no olviden repetir una y otra vez hasta memorizar y luego volver a repetir para fortalecer esa memorización. Empecemos hoy con algo de gramática, grammar, declarative, interrogative, and exclamatory sentences. Vamos a hablar de oraciones declarativas, oraciones interrogativas y exclamatorias o admirativas, las últimas. Es igual exclamatorias en español o admirativas. En inglés es exclamatory. Anteriormente ya hemos discutido el hecho de que en español alteramos el orden de los elementos de una frase declarativa sin alterar su significado ni la correcta redacción o expresión. También se mencionó el orden gramatical correcto en inglés. Recuerden, el sujeto en primer lugar, seguido del verbo y finalmente el complemento. Ese es el orden correcto en inglés. En español tenemos flexibilidad, podemos colocar el complemento en primer lugar, luego el verbo, luego el sujeto, etc. Es una flexibilidad lingüística que no tiene el inglés, es más severo, es más organizado en ese sentido. Las oraciones interrogativas en inglés siempre se construyen con el auxiliar do, does, did, will, o con el verbo to be, siempre si es interrogativa con ese auxiliar en primer lugar. Luego va el sujeto, luego va el verbo y el complemento. Puede usted entonces notar que entre la oración declarativa y la oración interrogativa la diferencia está en el auxiliar que ocupa el primer lugar. También había mencionado antes, en la primera o segunda lección, que el signo de interrogación se usa solo al final de la pregunta. Recordarán ustedes que en español utilizamos signo de interrogación al comienzo de la pregunta y signo de interrogación al final de la pregunta. En inglés solo se usa al final de la pregunta. En cuanto a las oraciones exclamatorias en inglés, el sujeto debe ir antes del verbo. ¿Por qué subrayo esto? Porque ocurre lo contrario en español. Vamos a ver con estos ejemplos a continuación la diferencia con el orden en español versus el orden en inglés. Por ejemplo, mire how rainy the day has been. How rainy the day has been. Cuán lluvioso ha estado el día. Fíjese que en español colocamos el día en último lugar, básicamente siempre, pero en inglés el sujeto debe estar antes del verbo. I wonder when she will return. Me pregunto cuándo volverá ella. Fíjese usted que el sujeto está en el último lugar. En inglés está antes del verbo. How different this method is from the previous one I used. El sujeto es this method. ¿Cuán diferente es este método del que usé anteriormente? El orden en inglés siempre es el mismo. Sea exclamatoria, sea interrogativa, en este caso exclamatoria, la exclamación how different, la exclamación how rainy, la exclamación I wonder, when, siempre, inmediatamente después está el sujeto y después el verbo. Recuérdelo.
Posteriormente miraremos y estudiaremos con más detenimiento para evitar el broken English, el inglés callejero, el inglés mal hablado, y hablar el sparkling English, el inglés bien hablado. Estaremos también estudiando adelante en otra lección el tema de las preguntas indirectas, que también exigen un orden que es bien diferente al orden que acostumbramos correctamente en español. En español es correcto lo que hacemos, pero una traducción literal es incorrecta en inglés. El inglés tiene su orden propio. Así que estudie con cuidado y asegúrese de entender y aplicar el orden correcto en las oraciones admirativas. O, como decía antes, en las oraciones exclamatorias. Recuerde el orden. La expresión exclamatoria o admirativa en el primer lugar. How different, how rainy, I wonder when, how big. Inmediatamente el sujeto y después el verbo. Y si hay un complemento, por supuesto, al final el complemento. Vamos ahora también a cubrir el tema de los adjetivos y pronombres demostrativos. El adjetivo demostrativo o determinador administrativo, ambos términos son equivalentes, no tiene que memorizar todo esto. El adjetivo demostrativo o determinador administrativo es el adjetivo que se usa para describir específicamente la posición de algo o de alguien en el tiempo y el espacio. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos? En español son este, esta, ese, esa, aquel, aquella, estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas. Demostrativos, demuestran la posición en que está algo en el tiempo y el espacio. En inglés son this, no this, no this, no. This, that, these, estos, en mayúscula es these y those. Mire algunos ejemplos. I prefer this airline. Prefiero esta aerolínea. Rachel asks about this book very often. Raquel pregunta por este libro con frecuencia. Este es lo que se conoce como adjetivo demostrativo. Muestra, indica a algo. This, that, this y that. ¿Cuál es la diferencia? La cercanía. This hace referencia a algo que está cerca. Lo estoy tocando o aquí a mi lado. That es exactamente igual, pero hace referencia a algo que está retirado, algo que está alejado de mí. This, esto, esta, este. That, ese, esa, aquel, aquella, algo retirado. Ahora, el plural de this es uno, este o esta. El plural de el plural de this es these, estos, estas. Es el plural. Con this hago referencia a this book, this airline, that restaurant. Con these and those hago referencia no a uno, sino a varios. Entonces, sigamos algunos ejemplos. These apples look very fresh. Estas manzanas se ven frescas. They miss those horses in the farm. Ellos extrañan esos caballos en la hacienda. Entonces recuerde, this y that singulares, these and those plurales. El plural de these es these. El plural de that es those. Ahora miremos los pronombres demostrativos. Cuando el adjetivo demostrativo o determinador administrativo y el sustantivo acompañante se sustituyen por this one o this, se denominan ya no adjetivos, sino pronombres demostrativos.
Entonces, un pronombre demostrativo señala e identifica. This es adjetivo. This one es un pronombre porque lleva por dentro el nombre. El singular nuevamente es this one o that one. Este, que tiene en este caso tilde en español, porque está haciendo referencia a un objeto no mencionado, esta, o that one significa ese, esa, aquel, aquella. Note que these no lleva ones después de, ni those, sino que these significa a la vez, es a la vez adjetivo demostrativo y es pronombre demostrativo. ¿Cómo distinguir si this es adjetivo porque está solo? Cuando es pronombre, cuando está acompañado de one. ¿Cómo distinguir si that es adjetivo demostrativo o pronombre? Porque está o no acompañado de one. Pero these y those, sea adjetivo o pronombre demostrativo, no va acompañado de ones. Como menciono y resalto, los pronombres posesivos en plural, those and these, en este caso, no van acompañados de ones. Realmente son los pronombres demostrativos en plural. Muy bien. Miremos algunos ejemplos. I prefer this one. Prefiero este. Refiriéndome o refiriéndose uno a algo conocido. Puede ser fruta, puede ser libro, puede ser asiento, lo que sea. I prefer this one. La otra persona que está escuchando sabe a qué yo estoy haciendo referencia. Si no sabe, no puedo decir one, porque él ni idea tiene. Pero cuando ya estamos hablando de un tema conocido, entonces digo, I prefer this one. Segundo ejemplo, Rachel asks about this one very often. Raquel pregunta por este con frecuencia. Fíjense que está en ambos casos como está con tilde, porque es un pronombre, no es un adjetivo. Si es adjetivo, debe ser seguido por un sustantivo. Cuando es pronombre, ya no necesita estar seguido por el sustantivo. El tercer ejemplo, these look very fresh. Estas se ven frescas. They miss those in the farm. Ellos extrañan a esos en la hacienda. This is the way to fix a broken faucet. Esta es la manera de arreglar una llave dañada. Es también ahí un pronombre. I am after that one. Estoy buscando ese. That one. Pronombre. Older as it is, I like to sit on this one. Viejo como está, me gusta sentarme en este. Debo estar hablando, por supuesto, de un asiento, de una silla, de cualquier cosa en la que uno se puede sentar. Older as it is, I like to sit on this one. Entonces recuerde, this one, that one son pronombres. This and that son adjetivos demostrativos. Hablemos ahora de las preposiciones. Primero, ¿qué es una preposición? Las preposiciones son simplemente palabras que muestran típicamente cómo se relaciona el sustantivo, la frase sustantiva o el pronombre con otras palabras en la oración. Si usted recuerda sus lecciones de gramática por allá, hay preposiciones de tiempo, de lugar, de espacio, etc. Bueno, las preposiciones son muchísimas en inglés, como en español, por supuesto. Vamos a mirar un buen número de ellas y las iremos estudiando en casos aislados. Las preposiciones más comunes son pocas y son bien conocidas. Una de ellas es at, que significa en. Posteriormente, repito, miraremos la diferencia entre at
in y on. Todas significan igualmente en. Pero in significa en dentro de algo. On significa en sobre algo, sobre algo. Y at significa en, cerca de o alrededor de algo, pero no dentro ni sobre. Eso tendremos tiempo para seguirlo estudiando. La preposición by significa por, autoría. Esto fue hecho por fulano de tal, pero también significa al lado de. Él está sentado al lado mío, o ella está sentada al lado mío. Se dice she's sitting by my side o by me. Entonces by significa por, pero también significa al lado de. La preposición for significa para, algo para alguien. This gift is for her. Este regalo es para ella. Pero también significa por, también significa como y también significa desde hace. Veremos en algún momento de estas lecciones ejemplos concretos de esos significados. La otra preposición es from. Significa de proveniencia. Proveniencia, de dónde proviene. I come from the city, I come from the countryside. Vengo de la ciudad, vengo del campo. I come from a small town, I come from a big city. Proveniencia, de dónde provengo. También significa from, desde. I am studying from January. Estoy estudiando desde enero. I am working from, también se puede decir since. También significa de parte de. This is a gift from Mr. Whoever. Este es un regalo de parte de fulano de tal. La preposición in, como mencioné antes, que significa al igual que at, significa en, pero dentro de, se está dentro de. I am in my room. I am in my room. Estoy dentro de mí, dentro de mi alcoba. En o dentro de, o por, o de. Of, no of, sino of, una B. Of significa de pertenencia, le pertenece. Algo le pertenece a alguien. Entonces, the fingers of my hand, los dedos de mi mano, o también significa a, con, en. La preposición on, que completa la trilogía de at, in y on, significa en, pero encima de, o sobre, o encima, antes en, significando encima, o encima de, o contra de. La preposición to significa a, give it to her, déselo a ella, o hacia, I'm going to wherever, voy hacia donde quiera que sea. También significa para, o también significa por, hasta, en, con, según, menos. Tiene bastantes significados. To. With significa con, también significa. Tendremos ocasión de ver en el transcurso de nuestro estudio y entender todos esos significados sin ninguna trauma, sin ninguna dificultad. Seguimos con algunas otras preposiciones. After, que significa después de. Aboard, a bordo de. Un barco, un avión, un bus. About, acerca de. Con respecto a. Cerca de. Hacia, a eso de. En cuanto a ahora, a eso de. It was about 3 a.m. A eso de las 3 de la mañana. Cerca de, con respecto a, en cuanto about, en algunas partes se pronuncia diferente. Por ejemplo, los canadienses no pronuncian about en general. No sé si hay algunas partes donde lo pronuncian así,
pero sé que en algunas partes de Canadá, como en Australia, lo pronuncian about, y en otras, especialmente en Australia, lo pronuncian about. About. En inglés de Estados Unidos es about, así de sencillo. Recuerden, en Canadá es about y en Australia about. About. Above significa sobre o encima de, más alto que, superior a. According to significa según o conforme. According to what I told you, según lo que te dije o conforme a lo que te dije. Across significa a través, al otro lado de. After significa después de. También significa según. Seguimos con preposiciones. Seguimos. La preposición against, que significa contra, cerca de, en contraste con, por, para. He's against the wall. Él está contra la pared. Along significa a lo largo de. Por ejemplo, we walked along the river. Caminamos a lo largo del río, que también se puede traducir por el río. Caminamos por el río. Pero también podemos decir we walked across, a través de. Será sobre un puente, por supuesto, pero we walked across the river. Across significa a través de. Along, estas son preposiciones con significado físico. Along, a lo largo de. Across, a través de. Piensa entonces en unas líneas. Amid, en medio de. Among significa entre más de dos, en medio de más de dos. Between, que ya creo que hemos, o todavía no lo hemos visto, significa entre dos. Por ejemplo, I live between Almond Street and Burnett Avenue. Between, dos, entre dos. Pero si es among, como estoy en medio de muchas personas, entonces no voy a decir between, sino among. Among. Recuerde, no es among, sino among. Entre más de dos. Around. Around es otra preposición y significa alrededor de, en torno a o de, cerca de, a la vuelta de. I will be back around 4. Estaré de regreso a la vuelta de las 4 o algo así, en torno de, alrededor de las 4. As for o as to, en cuanto a, por ejemplo, as for what I told you, en cuanto a lo que te dije, I insist that you should go. En cuanto a lo que te dije, insisto que deberías ir. O as to es equivalente. Otras preposiciones. Before, que significa antes de, en el sentido de tiempo. He came before 4 p.m. Él vino antes de las 4 p.m. También significa before, delante de lugar. She is before me. Ella está delante de mí, en una fila, por ejemplo. O ante, que significa en presencia. We are before the jury. Estamos ante el jurado. Behind significa detrás de algo físico. Below, debajo de, inferior a. Recuerden, above significa por encima de. Below es el contrario, significa debajo de o inferior a. By virtue of, en virtud de. Beneath, debajo de, inferior a, se parece a below, pero ya veremos en algún momento las diferencias. Beside significa cerca de, junto a, en comparación de, al lado de. Puedo decir, my daughter is sitting beside me. Mi hija está sentada junto a mí, cerca de mí, al lado mío, etc. Besides, terminando en S, significa además de. Fíjense, beside, sin esa S al final,
significa cerca de, junto a, no tienen nada en común, son dos preposiciones diferentes. Se parecen en la escritura, pero beside es una cosa, besides es otra cosa diferente. Ahora llegamos al between que les dije, entre dos, a diferencia de among, que significa entre más de dos. También la preposición beyond, que significa más allá de. Otras preposiciones, but, que significa excepto o pero, by dint of, a fuerza de, by dint of, a fuerza de, by means of, por medio de, close to, cerca de. Recuerden, close solo significa cerrado o cerrar, pero close to significa cerca de. Oh, they live close to where I live. Ellos viven cerca de donde yo vivo. Concerning significa tocante a o con relación a. Concerning what we spoke about yesterday, referente o con relación a lo que hablamos ayer, etc. Despite, a pesar de. Down, bajando. During, durante. Excepto. In accordance with, de acuerdo con. In regard to, con respecto a. Otras preposiciones. Inside, dentro de. In spite of, a pesar de. Instead of, en vez de, en lugar de. Into, en, hacia el interior. Esta preposición implica movimiento. He's going into the building. Pero si él está en el edificio, digo, he is in the building. Está dentro del edificio. Pero cuando digo, he is going into, significa que va en dirección hacia ese lugar. Far from, significa lejos de. Like, a semejanza de. Near, significa cerca de, hacia, por. Notwithstanding, a pesar de. On account of, a causa de, a cuenta de. Of, esta sí se pronuncia una F. Recuerden, o F sola, of, que significa de, no se pronuncia F, se pronuncia de. Of. The hands of my, the fingers of my hand. Pero aquí no es of, sino of, que significa de, desde, al lado de, a nivel de. On top of, encima de. Onto, sobre, encima de. Out of, de, entre, fuera de, más allá de, por. Y outside, fuera de, más allá de. Parece interminable esta lista, pero no lo es. Y es fácil de memorizar. Yo las he memorizado. Cientos de miles, millones de personas las conocen. Así que adelante, usted también puede aprenderlas. Con el tiempo, por supuesto, no tiene sentido memorizarlas enseguida todas, pero sí irlas conociendo y repasar periódicamente, irlas memorizando, para que cuando lea declaraciones, usted pueda, ok, esto es lo que quiere decir. Over significa sobre, encima de, por encima de, por, más allá de. Past, más allá de, más de, por delante de, después de. Pending, pendiente. Regarding, tocante a. Regardless, sin tener en consideración, haciendo caso omiso a. Since, desde, después de. Through, por o a través de, por medio de, a causa de. Toward, hacia, en dirección, para con, cerca de, hora. Under, bajo, debajo, inferior a. Otras preposiciones. Underneath, debajo de. Until, hasta de tiempo, no de distancia. Up, subiendo. Upon, en, sobre o encima. Within, dentro de. Al alcance de. Poco menos de. Without, significa sin principalmente, pero también significa fuera de. Within, dentro de. Without, fuera de.
aun cuando en este uso es excepcional, no se usa con frecuencia, sino más bien significando sin, without, sin, pero también significa fuera de. With regard to, con respecto a, y with reference to, con relación. Vamos a hacer unos ejemplos con el uso de las preposiciones para que veamos su efecto y el significado en el verbo principal. ¿Cómo altera el significado del verbo principal? Por ejemplo, el verbo to look tiene solo, to look, tiene los significados siguientes: lucir, verse, expresar con la mirada, representar la edad. Esos son los significados. Pero miren lea y memorice, mire los nuevos significados que le otorgan ciertas preposiciones. Por ejemplo, si yo digo look at, significa mirar a, cuando se menciona el objeto o la cosa mirada. Por ejemplo, look at the skies and enjoy the morning sight. Mira los cielos y disfruta la vista de la mañana. Look at, mirar a. Recuerden, look solo significa lucir, verse, expresar con la mirada, representar. Pero ya aquí con at significa mirar a algo. Es cuando se menciona el objeto mirado. Miren, si ahora le ponemos ya no up, sino no at, sino up, ya significa buscar. Pero ojo, tengan cuidado. Look up significa buscar, pero palabra en un diccionario. Look up también significa admirar. También significa ir a visitar. Ejemplo, look up the word in your dictionary. Busca la palabra en tu diccionario. Miren que a continuación aparece look for y les llamo la atención en la diferencia que tienen con look up. Look up es buscar en un diccionario. Pero si yo estoy buscando algo perdido, un libro que se me perdió, un dinero, algo que se me perdió, pero no en un diccionario, estoy buscando algo perdido, entonces ya no digo look up, sino look for, mirar en busca de algo. Estoy buscando algo perdido o que no está en su lugar normal. Por ejemplo, they will look for the dog tomorrow. Ellos buscarán el perro mañana. Significa que el perro está perdido en este momento. Miren otro cambio. Cuando en vez de coloco después del verbo look la preposición after, cuando después del verbo look coloco la preposición after, miren el significado que tiene ahora. Look after significa ocuparse o cuidar de alguien o algo. Ejemplo, can you look after my house while I am gone? ¿Puedes cuidar mi casa mientras me ausento? Look after, ocuparse o cuidar de alguien, de una persona, o cuidar de algo. Miren la siguiente, look for también significa creer que algo va a ocurrir. Vimos que look for significa buscar algo perdido, pero también look for puede significar creer que algo va a ocurrir. Por ejemplo, I'm looking for rain. Creo que va a llover. Creo que va a llover. He's looking for trouble. Creo que se va a meter en problemas. Miremos otros ejemplos para insistir en el significado tan especial de las preposiciones. Miren en el caso de down después de look. Look down on. Look down on. Significa mirar por encima del hombro. Ejemplo, she looked down on him. Lo miró como menos que ella. Lo miró por encima del hombro, como que ella es más importante que él. Look forward. Look forward. Este es también otro caso especial. Look forward significa esperar con placer anticipado. Aguardar algo con ansiedad. Vamos a ver ejemplos para entenderlo. My sister is looking forward to my visiting her next week. Mi hermana espera ansiosamente mi visita la semana que viene. Oiga bien, observe que en esta construcción el segundo verbo siempre va en gerundio, en el present participle. Gerundio, el que termina en ing. My sister is looking forward, hasta allí, to my visiting, no es to my visit, sino to my visiting her next week.
Ese visiting es el que hago referencia en el paréntesis. Ese segundo verbo siempre va en gerundio. Hagamos otro ejemplo. I'm looking forward to meeting you. I'm looking forward. Estoy ansioso de conocerte. Otro ejemplo. She's looking forward to visiting your country. Ella está ansiosa, ella está deseosa de visitar tu país. Otro ejemplo. They are looking forward to go to the beach. Ellos están ansiosos. They are looking forward to going, not to go, but to going to the beach. Ellos están ansiosos por ir a la playa. I'm looking forward to helping you study. Estoy ansioso de ayudarle a que usted estudie. Whichever. Looking forward to va seguido entonces de el infinitivo. Miren otro ejemplo. Look out. Tener cuidado. Mirar por. Mira este ejemplo. Look out. That dog is mean. Look out. Look out. That dog is mean. Ten cuidado. Ese perro es bravo. Pero también el significado de mirar por. You may look out by the window. It is a beautiful mountain. Puedes mirar por la ventana. Es una montaña hermosa. El siguiente. Look out upon. Dice hacer frente o dar a. Dar a un espacio, a un lugar. Ejemplo. My balcony looks out upon the beach. Mi balcón da hacia la playa. Their house looks out on the river. La casa de ellos hace frente al río. Look out upon, hacer frente a o dar a un espacio o lugar. My balcony looks out upon the beach. Mi balcón da hacia la playa. O their house looks out upon the river. La casa de ellos hace frente o da hacia el río. Bueno, vamos a continuar y finalizar con estos otros ejemplos del uso de las preposiciones. El verbo to go tiene los significados siguientes: ir, andar. Pero mire los nuevos significados, léalos y memorícelos, los cuales le otorgan ciertas preposiciones. Por ejemplo, to go away significa marcharse, irse de viaje. Un ejemplo, I believe that they went away long ago. Creo que se fueron hace un largo rato. Ahora, to go back significa regresar, estar de vuelta. Ejemplo, Harriet went back to her beloved Florida. Harriet regresó a su amada Florida. To go by significa pasar por el lado de alguien o de algo. Por ejemplo, Ted went by the Mississippi River for miles. Ted anduvo por el río Mississippi varias millas. To go down significa bajar, descender. Ejemplo, it takes Daniel some time to go down by the stairs. A Daniel le toma tiempo bajar por las escaleras. Como podrá apreciar entonces, lo que he estado tratando de mostrarle es que las preposiciones tienen la propiedad de cambiar significativamente el significado de los verbos regulares o irregulares, y en ese caso toca memorizarlos, cada uno de ellos. Es fácil. Nada de esto es difícil realmente. Y mientras más memorice, más ejercita su capacidad de memorizar. Es como el ciclista que el primer día comienza y wow, hace medio kilómetro y está cansado, pero con el tiempo llega a hacer cientos de kilómetros. Igual pasa con la mente, créanme. Ok. Vamos a continuar y a terminar con el verbo to go. Por ejemplo, to go up significa subir, ascender. Ejemplo, Don loves to go up into the lofty mountains. A Don le encanta ascender las montañas elevadas. To go through significa seguir adelante con, llevar a cabo, pasar por, llegar al fin de, o gastarse una fortuna también. Ejemplo, we all decided to go through with the plan.
todos decidimos seguir adelante con el programa. He went through a terrible situation. Él pasó por una situación dura. My cousins are going through an inheritance. Mis primos están gastando la herencia. To go over significa ir en busca de. Por ejemplo, we went over wildflowers in the forest. Fuimos en busca de flores silvestres en el bosque. To go out significa salir al exterior de un sitio. Por ejemplo, Rick usually goes out to work early in the morning. Rick sale a trabajar temprano en la mañana. Vamos a dejar por aquí, es un tema interesante, es un tema que exige dedicación, repetirlo, ir memorizando esas preposiciones, comprender el efecto que tiene cada preposición en cada verbo. No siempre, cada vez que se coloca el verbo es distinto, el significado será distinto, pero es bien interesante este tema, es bien importante para el manejo de un Sparkling English y no un Broken English. Ok, enjoy your growth. Thank you. Looking forward to seeing you next time. Bye bye now.